Un cambio de marcha. Capítulo 47. Destino cuarto. Cuando Gigantomachia volvió a la vida con un rugido ensordecedor, todos se apartaron, intentando evitar la catástrofe viviente que se avecinaba mientras la tierra se resquebrajaba bajo su movimiento. No era una buena situación. Para nada. Eso era lo que todos pensaban. Partes de Tokage se movieron, agarrando a cada persona allí sin luchar contra All for One, todos excepto Midoriya y Eri, y tirando, moviendo a cada uno hacia arriba en el aire mientras el polvo consumía su visión brevemente antes de que otro rugido del movimiento del gigante la disipara. Esto es realmente muy malo, pero tenemos que vencerlo. Una luz se enroscó alrededor de los dedos de Hagakure, tomando la forma de un taladro mientras juntaba las manos y señalaba al gigante. Todos. Ataquen con todo lo que tengan. Uzumaki. El estallido de luz, veo que te han prendido fuego, murmuró Tokage entre dientes antes de sonreír. ¿Te importaría dejarlo caer debajo, chico de la USG? Al decir eso, Koda y Bakugo giraron sobre sí mismos, volando por los aires. Chispas se acumulaban en las manos del usuario de explosiones, mientras que el aire se comprimía en las de Kodai. Empuje todopoderoso. Luna carmesí, destroza. El gigante fue lanzado hacia atrás, su cuerpo recibió un impacto con la fuerza de un ataque capaz de arrasar parte de una ciudad. No fue suficiente, no. Tenko cayó al suelo cuando el ataque de Koda y Bakugo se activó, con las manos hacia abajo. Soltó un grito al estrellarse contra el suelo y Gigantomachia comenzó a correr hacia él. Máxima potencia. Descongelación. El suelo se desmoronó. Grietas se extendieron por todas partes, de lado a lado y hacia abajo en un radio de 1 milla en lo que pareció un instante. Tenko comenzó a reír como un loco mientras trozos de tierra caían y empezó a cabalgar sobre uno como si fuera una ola. Y el gigante se hundió, cayendo 1 milla de profundidad en la tierra mientras se desintegraba. Mierda. Rin, el único estudiante de héroes medio normal allí, tragó saliva, antes de golpear el trozo de carne que lo envolvía y caer. Yo también quiero hacer algo genial, maldita sea. Técnica secreta especial de Ryu Rin. Las escamas comenzaron a superponerse, formando rápidamente alrededor de las extremidades y el cuerpo de Rin como una especie de armadura. Y cuando llegó al fondo, empequeñeció a todos excepto a Gigantomachia, que ya había regresado. Jesucristo. Tokage rió. Al diablo con eso. A mí, Miss Décimo, men. Mostréele a este gigante quiénes somos. Su cuerpo se reconstituyó, llevándose consigo a Hagakure, que aún estaba en el aire, y su piel comenzó a humear mientras brillaba con un intenso color rojo. Gear segundo. Me encanta esa forma de pensar, dijo Hagakure con una sonrisa, respirando hondo. Sus ojos brillaron. Quiero compensarlo todo. Para empezar, Gigantomachia lanzó un golpe con el brazo, pero Rin lo bloqueó de inmediato con su traje de escamas gigantes. Las escamas salieron volando por todas partes al caer la armadura. Pero eso le dio a Hagakure el tiempo suficiente para terminar de cargar su láser y disparar un rayo de luz constante directamente a Gigantomachia. El amo los quiere a todos muertos. El gigante apenas sufrió daño alguno. Su piel ardía, pero aparte de eso, el ataque no lo detuvo mientras golpeaba el suelo con el pie, levantando trozos de tierra. Los héroes en tierra salieron disparados. ¿Pero qué pasó con los que estaban en el aire? Ellos lo pasaron peor. Trozos de tierra del tamaño de edificios cayeron del cielo inmediatamente sobre ellos. Kodai, Bakugo, Hagakure y Tokage se precipitaron al suelo cerca de sus compañeros. Bueno, qué mal, Tokage siseó mientras levantaba su brazo ahora en proceso de curación. Por suerte, todos estaban mejor. Vale, el grito horrorizado de Tokage estaba justificado, pues Gigantomachia estaba sobre ellos, acurrucándose en forma de bola. Mierda, por un segundo, todos se quedaron sin oxígeno mientras una enorme cantidad se condensaba en las manos de Kodai, brillando. Ursus Shock. Extendió la mano hacia adelante, la bola de aire chocó con Gigantomachia, tratando de expandirse, tratando de detener su impulso. No permitiré que arruines los planes del amo. Gigantomachia giró más rápido, moviéndose como cierto erizo de cierto juego. Pero la voluntad y el ataque de Kodai demostraron ser más fuertes, y lograron lanzar al gigante por los aires. No te lo permitiré. Jadeó Kodai, poniéndose de pie mientras el aire volvía a comprimirse alrededor de sus manos. No permitiré que lastimes a mis amigos. Y en cuanto acabemos contigo, mataremos a tu amo. Silencio.
Gigantomachia permaneció en completo silencio mientras los estudiantes héroes, junto con Tenko, se ponían de pie y se limpiaban la sangre que pudieran tener sobre sí. Todos parecían listos para la guerra, preparados para luchar y vencer el obstáculo que tenían delante. Ojalá fuera tan fácil. ¿Cómo? La voz de Gigantomachia era apenas un susurro, apenas audible. ¿Cómo te atreves a amenazar a mi amo? De repente, el gigante creció, volviéndose aún más grande a medida que su piel parecía volverse más dura, su cuerpo más resistente. Eso no disuadió en lo más mínimo a sus enemigos. Como dijo Tokage antes, Kodai respiró hondo, tomando el mando, para disgusto del único líder presente, aunque por ahora no lo expresaría, y se puso al frente mientras extendía otra gran esfera brillante. A mí, Miss Décimo, men. Juntos, a la victoria. Sí, tú y el nerd están hechos el uno para el otro, murmuró Bakugo entre dientes, pero aún así, sus manos chispearon con explosiones. Claro que sí. Lucharemos hasta el final, e incluso entonces, sonrió Tokage, apretando el puño mientras su piel brillaba aún más. Incluso usaré el Gear 2 y el Gear 3 combo para esto. Voy a hacer otro robot de escamas. Las escamas volvieron a brotar rápidamente de los brazos de Rin, a pesar de que sangraban profusamente por el uso excesivo de su don. Supongo que de verdad vamos a hacer esto, Tenko suspiró y se encogió de hombros. Una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Tengo muchas ganas de ir tras ese charlatán de doctor. ¿Me guardas un hueco? Preguntó Agakure, con la mirada fija en Gigantomachia mientras su piel comenzaba a brillar, potenciando sus habilidades con una luz intensa. Me siento como si estuviera en la cima del mundo y lo único que quiero ahora es acabar con los que causaron esto. Antes de que pudiera obtener respuesta, el villano del Titanic rugió una vez más, comenzando su ataque de nuevo. Riquilla jadeaba. Su cuerpo estaba a punto de fallarle. El dolor lo recorría a cada segundo, con cada movimiento. Mientras tanto, Overhaul no estaba mucho mejor. Aunque se estaba curando, seguía sin poder librarse del agotamiento que le producía usar tantos dones. Así que Riquilla sabía que necesitaría un último buen ataque. Lo quemaré, todo. Las yemas de los dedos de Overhaul ardían, el abanico de llamas duras listo para ser invocado. Riquilla se lanzó hacia adelante, atravesando directamente el muro de llamas que fue lanzado. Ardió. Pero no podía flaquear. Todavía no. Todo lo que haces es inútil. Riquilla movió el brazo, golpeando a Overhaul directamente en la mejilla y agrietando su armadura. Lo único que haces es causar daño, lo único que traes al mundo no es más que maldad. Otro puñetazo, esta vez en el estómago. Overhaul movió los pies y giró, golpeando a Riquilla en el costado con una mano con garras. Estoy haciendo más bien del que tú jamás podrías. Voy a erradicar estas enfermedades que llamas peculiaridades Y. Antes de que Overhaul pudiera continuar, Riquilla, el líder del ejército, lo golpeó de nuevo con un puñetazo potenciado por el estrés, mientras él estaba furioso. Ahora estás usando meta habilidades, maldito idiota. Una barrera se formó alrededor de Overhaul, agrietándose al protegerlo de otro puñetazo. La mandíbula de Overhaul se desencajó casi por completo y un rayo de luz negra salió disparado. Riquilla juntó los brazos, bloqueando el rayo. Ardía. Ardía muchísimo. Pero no le importaba. Dices que quieres destruir las meta habilidades. Pero mírate. Mutado por una meta habilidad, usando varias meta habilidades. Solo son un medio para un fin, Yotsubashi. Overhaul apartó a Riquilla, el hormigón atrapó las piernas del hombre. Se movió a través de él mientras Overhaul gruñía y juntaba las manos. Carne, luz, hormigón, fuego, relámpagos negros, todo comenzó a enroscarse a su alrededor y dentro de su mano. Una vez que me deshaz de los quirks, podré purificarme. Eres un tonto, Riquilla no pudo evitar reírse mientras Overhaul preparaba su ataque final, su último grito de guerra en un mundo que nunca lo quiso ni lo necesitó. Dices eso, pero si de verdad quisieras deshacerte de ellos, no los estarías usando ahora. Solo quieres controlarlos. Riquilla concentró toda la energía que podía destinar a otras partes del cuerpo en sus piernas, listo para moverse en cualquier momento. Claro que quiero que se fuera. Claro que quiero controlarlos. Al fin y al cabo, son lo mismo. Excepto que si los controlo, entonces la Yakuza podrá volver a ser poderosa, Pops podrá ser feliz, yo puedo. El ataque de Overhaul alcanzó su punto máximo, listo para ser lanzado contra Riquilla. Pero no lo hizo. Riquilla sabía que el hombre quería esperar, solo un segundo más. Solo para ver qué tenía que decir.
¿Intentas conquistar el amor de un hombre cuyo imperio arruinaste para perseguir tus propias ilusiones? Dijo Riquilla, riendo entre dientes mientras Overaul hervía de rabia. Tu padre era un hombre exitoso en el mundo de Lampa. Mantenía las calles limpias, se aseguraba de que sus hombres no vendieran a niños y se mantenía alejado de la mayoría de los negocios ilícitos. En resumen, un miembro de la Yakuza bastante respetable. Tú lo arruinaste todo. Todo lo que había construido se derrumbó por tu culpa. Estaría decepcionado contigo, Kai. ¿No lo sabes, Pops? Sus manos se echaron hacia atrás, un grito primal salió de su garganta. Final flash. Riquilla desapareció de la vista, moviéndose por encima del ataque de proporciones titánicas mientras este arrasaba la ciudad durante unos segundos antes de detenerse bruscamente. La sangre brotaba de la boca de Overaul como un grifo que goteaba y se desplomó sobre una rodilla, su transformación se desvaneció y se convirtió en polvo. Para Riquilla, fue un final satisfactorio. Pero sabía que no debía dar por hecho que el hombre estaría derrotado, así que dos orbes negros aparecieron alrededor de sus manos antes de que descendiera, estrellándolas contra los brazos de Overaul y quemándolas. Overaul ni siquiera gritó. Él también estaba demasiado agotado. Tu cuerpo nunca estuvo hecho para soportar tantas peculiaridades, incluso su regeneración se desvaneció. No importa lo que te hayas hecho, te volviste codicioso y absorbiste demasiadas. No pudo soportarlo y ahora estás lidiando con el agotamiento. Overaul no respondió, simplemente optó por mirar a Riquilla mientras el líder echaba las manos hacia atrás. La última gota de su energía se concentraba en ellas. Fuiste un ser humano terrible, Kai Chisaki. Espero que ardas en las salas de calderas del infierno. Overaul cerró los ojos mientras el ataque de Riquilla terminaba de cargarse. Barra de la desolación. Un rayo de energía impactó contra Chisaki, y no se detuvo hasta que no quedó nada que reparar. Riquilla cayó, aterrizando de espaldas. Su trabajo había terminado, ahora solo le quedaba esperar que los demás pudieran encargarse del resto. Geten se lo estaba pasando de maravilla. Davi se estaba inmolando, el mundo era azul. Llamas azules y hielo de un azul brillante chocaban mientras Geten seguía extrayendo hielo de las nubes. Disminuyan poco a poco, pero Davi... Bueno, Davi era prácticamente un cadáver a estas alturas. La carne se desprendía del hueso, los ojos se reducían a cenizas, la piel se derretía. Geten probablemente nunca sabría cómo seguía vivo, y mucho menos cómo podía usar su meta habilidad. Pero la respetaba. Esta era la pelea de su vida, luchar contra alguien que había alcanzado la cima absoluta de su poder. Tal como él había llegado a su destino. No perderé. Tengo que derrotarte, tengo que exponer a Endeavor al mundo. Los desvarios delirantes de Davi se vieron interrumpidos cuando un glaciar se formó en su proximidad y lo obligó a retroceder. El hielo chisporroteó y se consumió en cuestión de segundos. Pero el calor de Davi disminuyó aún más. Geten ya había ganado la batalla. Solo tenía que esperar a que Davi se agotara. Pero a pesar de eso, Geten quería arriesgarse un poco. Así que el dragón sobre el que se había posado se lanzó hacia adelante, sonriendo bajo la sombra de su parca. Mi meta habilidad es mayor que la tuya. Hielo emergió, girando y transformándose en otro dragón sobre Davi. El villano soltó una carcajada mientras lanzaba una columna de fuego al aire, probablemente una versión del puño de fuego relámpago. Hacía rato que había dejado de anunciar sus movimientos. Pero no importaba. Más hielo comenzó a estrellarse contra Davi, Geten levantó los brazos y las nubes se movieron, formando un enorme bloque de hielo que tomó la forma de un meteorito. Tengai Shinsei. El meteorito se estrelló contra la tierra, aterrizando justo sobre Davi mientras las llamas de la cremación quemaban el hielo a su alrededor. Pero el meteorito fue todo. Ni siquiera Davi pudo recuperarse de eso. Ni siquiera Davi pudo destruir un meteorito entero de nubes. Fue impresionante lo mucho que resistió. Fuiste el hombre más fuerte al que me he enfrentado jamás. Geten se bajó la capucha y mostró su sonrisa al mundo. Estaba profundamente agradecido. Gracias por esta hermosa pelea. Nunca me había exigido tanto como para no hacerlo. Geten, oyó la voz de Skeptic en su oído. ¿Oíste un terremoto antes o necesito darte indicaciones? Geten sonrió, lo entendió. Otra pelea, otro desafío. Y otra oportunidad para ayudar y hacerle la vida un poco peor a All for One. Me encanta mi trabajo ahora mismo. Vale, me rindo, dijo Mustard, levantando las manos al cansarse. 13, por su parte, sintió cierto alivio al ver al adolescente caer de rodillas. Esto es un rollo, estoy cansada y quiero irme.
¿Casa? 13 inclinó la cabeza antes de que el chico negara con la suya. Me fui de allí por una razón. Así que... La cárcel es preferible, dijo Mustard, mientras arrojaba su arma lejos del campo de batalla, dejándolo completamente indefenso a menos que reactivara repentinamente su peculiaridad. Vale, lo siento, esto no me había pasado antes, dijo Tirteen, dando unos pasos cautelosos hacia adelante, lista para activar su don una vez más y neutralizar a Mustard. Sin embargo, cuando se acercó y sacó un par de esposas, Mustard no hizo nada. Bueno, eres un héroe de rescate. Pelear no debería ser lo tuyo. Demonios. No es lo mío. Se supone que debo apoyar y eliminar enemigos con mi arma. Pero no. Me enfrento a mi peor oponente posible, dijo Mustard con voz apagada, con un dejo de decepción. Ni siquiera puedo enfadarme. Era la opción lógica. A Aizawa le caería bien este chico si no fuera un villano bien, Mostaza se ha rendido. Repito, Mostaza se ha rendido, repitió 13 por su comunicador mientras lo activaba. Lo esposaré ahora mismo. Esperaré a que la policía actúe. ¿Se rindió? Oh, gracias a Dios, así que, un pequeño cambio de planes. Olmig cayó, la voz de la brava resonó a través de su comunicador, sonando completamente agotada. 13 se quedó paralizada. ¿Olmig estaba fuera de combate? Eso significaba que, Midoriya probablemente estaría luchando contra All For One ahora mismo. Y perdió estrepitosamente la última vez, así que, sí. No pinta bien. Para nada bien. ¿Pero qué podía hacer? Supongo que el resto de mi parte ya no sirve, ¿eh? Fue una lástima. Porque, o sea, era un plan buenísimo. Y debería haber salido a la perfección. Pero esto fue un gran problema, ¿sabes? Sí, pero necesitamos ayuda con otras amenazas. Exacto, probablemente sería más útil allí. ¿Dónde se me necesita? Soy yo, el criminal gentil. A Aizawa no le gustaba nada la idea de trabajar con Gentle. No porque fuera mala persona, sino porque sus personalidades chocaban. Él era caballeresco, enérgico, y en cierto modo, parecido a Mick. Y eso no era necesariamente malo. Simplemente significaba que no podían trabajar juntos. Por suerte, no fue necesario. Porque su objetivo del día no era trabajar juntos. Simplemente, Gentle debía llevar a Aizawa del punto A al punto B, o sea, a donde quiera que estuviera la pelea entre Midoriya y All For One. Pero había muchas probabilidades de que fuera allí donde se estaba produciendo el cataclismo. Una gran parte de camino estaba completamente destruida. Desaparecida. Un cráter. Todo debido a que la habilidad de Tenko Shigaraki para descomponer cosas se había despertado o algo así. Los problemas que vendrían después probablemente no valdrían la pena. Pero al menos impidió que el Gigantomachia destruyera aún más la ciudad a largo plazo. Así que Aizawa se llevaría la victoria. Vamos, y tan pronto como dijeron eso, el aire comenzó a mecer a Aizawa junto con Gentle, y Aizawa simplemente decidió dejar de cuestionar la realidad por un tiempo. Si esto es lo que la realidad les deparaba, que así sea. Pero eso no importaba. Aizawa solo necesitaba llegar allí y asegurarse la victoria. Si lo lograba, podría dormir tranquilo. Si All For One caía, se acabó. Habían ganado. Midoriya salpicaría su sangre por todo Japón y boom. La pesadilla terminaría. Pareces inquieto, amigo mío. ¿Te importaría contarme tus problemas? Preguntó Gentle, con expresión preocupada e incluso con una taza de té a mano. ¿En serio? ¿Cómo? No. Aizawa dijo que no iba a preguntar. En cambio, simplemente decidió responder. Tengo un mal presentimiento, como si mi instinto me dijera que si nos acercamos a ellos, moriremos. Uso ilimitado del 100% de One for All. Un concepto novedoso, ¿verdad? Porque nada es verdaderamente infinito. Y aún así, aquí. Con Eri rebobinando a Izuku Midoriya, él tenía un temporizador. El tiempo que le tomara a Eri cansarse o quedarse sin energía. Podría ser un temporizador largo. Pero no quería que tardara tanto. Tampoco lo hizo All For One. Ambos dioses prácticos se movían más rápido de lo que el ojo podía seguir. El 100% de One for All, junto con Gearshift potenciando a Midoriya y miles de dones potenciando a All For One, además de un dispositivo dañado. Era insostenible para ambos. Sin embargo, solo uno necesitaría un nuevo cuerpo después de esta batalla. Onda de calor infinita. Bramó Midoriya, mientras el fuego se acumulaba en el aire mismo y cientos de hebras de látigo negro se movían, utilizando el cambio de marchas a través de cada una de ellas, enviando cientos de olas de llamas puras hacia el señor demonio.
All For One sonrió. Aunque ya había deseado a One For All antes, no pudo evitar maravillarse ante todas las posibilidades. Apuntó con la mano hacia adelante, y el rayo negro se concentró en su dedo índice antes de dispersarse en un movimiento devastador que destrozó cada oleada de fuego como si nada. Y no lo fue. No podrás vencerme en un combate directo. Eres fuerte, eso te lo concedo. Pero con todos mis dones potenciados y mejorándose aún más gracias a mis dones potenciadores, no tienes ninguna posibilidad. Midoriya voló por los aires, sin querer aceptar como cierto lo que decía All For One. Su brazo cubierto de Black Whip destelló con destellos rojos y luego de colores del arco iris. Galaxy Smash. El ataque impactó, y cada nanosegundo fue una agonía absoluta para All For One, mientras la parte inferior de su cuerpo se desgarraba átomo a átomo. El ataque esparció los restos de All For One por medio país. Pero All For One se regeneró rápidamente, y su ropa ondeó al viento bajo el cielo estrellado. Grosero. El brazo de All For One se hinchó, aumentando de tamaño hasta alcanzar el de un gran edificio. Todo tipo de cosas, desde huesos, tubos de escape, remaches y más, sobresalían de su brazo, que se movía con una velocidad engañosa, golpeando a Midoriya de lleno en el costado y arrancándoselo de cuajo. Tanto el látigo negro como el otro regresaron rápidamente. Uno retrocedió, el otro regresó de forma natural a través de Midoriya. Ambos bandos sabían que no podían matarse entre sí. No sin antes cumplir ciertas condiciones. Para All For One, la condición era alejar a Eri de Midoriya. Y eso fue lo que intentó hacer a continuación. Se teletransportó detrás de Midoriya y abrió un agujero en Black Whip para lanzar a Eri lejos. Sin embargo, lo que no esperaba era que Black Whip lo agarrara y le destrozara el brazo mientras el cuello de Midoriya se rompía. Miró a All For One mientras más hilos de Black Whip se movían. El aire alrededor de All For One se congeló. Un bloque de hielo ocupaba ahora 10 metros cuadrados a su alrededor antes de derretirse rápidamente y comprimirse hasta convertirse en una bola del tamaño de una canica. Sin relación con el señor Compres. La condición de victoria de Midoriya era mucho más sencilla. Sin embargo, necesitaría tiempo. Necesitaba inmovilizar a All For One de alguna manera. Y eso fue lo que intentó hacer a continuación. Black Whip formó una ola masiva mientras su ira aumentaba y la dirigió con la intención de atacar a All For One, tratando de agarrar sus extremidades. No solo tengo peculiaridades ofensivas, ¿sabes? De repente, Black Whip comenzó a marchitarse. La regulación emocional me permite atenuar las emociones de quien sea que esté combatiendo. Sin embargo, la determinación de Izuku no flaqueó. En lugar de Black Whip, comenzó a concentrarse en el humo. Cientos y cientos de metros de humo comenzaron a brotar del cuerpo de Midoriya antes de formar una enorme mano sobre ellos, casi como, oh, el diablo del infierno. All For One pudo saborear la ironía cuando la mano descendió, intentando agarrarlo antes de ser destrozada por un cañón de aire. Lindo. La tierra se alzó bajo sus pies, con enormes cañones de tierra al frente. Todos comenzaron a disparar contra Midoriya, alcanzándolo desde todos los ángulos. Pero no lograron nada, pues el humo y Black Whip se endurecieron y lo protegieron, asegurando así la seguridad de él y de Eri. Black Whip volvió a hacerse más fuerte, y la ira de Midoriya se disparó una vez más al ser repelido su ataque. Esta vez se combinó con humo y energía roja, formando enormes sabuesos infernales etéreos que comenzaron a morder grandes trozos de tierra que All For One había erigido. De repente, fueron lanzados, golpeando a All For One en los brazos y luego en las piernas, enviándolo volando hacia el suelo mientras se regeneraba. Bien, muchacho, enormes remaches comenzaron a salir del cuerpo de All For One mientras sus extremidades se regeneraban antes de clavarse en los rascacielos cercanos. Luego, la carne de All For One se deformó, su brazo se retorció y giró hasta que finalmente se abrió para revelar un metal frío y duro. Cañón de incineración. Y Midoriya sintió el sol. El hielo se formó rápidamente, asegurándose de que Eri se mantuviera fresca e ilesa mientras Midoriya volaba a través del calor. La lucha apenas comenzaba. Pero ninguna de las partes se negó a ceder, ni siquiera por un segundo. Bombatsar. Bakugo se movió primero, impulsándose hacia adelante a velocidades supersónicas para aparecer justo encima de Gigantomachia con una enorme explosión en la mano y estrellándola directamente contra la cabeza de Machia. Machia la atravesó, derribando a Bakugo, pero el héroe bombardero continuó surcando los aires. Insecto estúpido. Machia continuó moviéndose, su piel transformándose en una cuchilla. Verás, había adquirido una nueva peculiaridad recientemente.
Junto con la superregeneración, había obtenido la transformación. Esto le permitía mover partes de su cuerpo. Fue lo que le permitió hacer lo que cierto erizo podía hacer. Para su desgracia, una implosión le retrajo el brazo antes de que una explosión de aire puro se lo arrancara del hueso. La sangre salpicó por todas partes, pero no importó, ya que la herida pronto comenzó a cerrarse y regenerarse. Entonces Setsuna Tokage lanzó a Tenko Shigaraki directamente a la herida, usando una precisión milimétrica y sueños para acertar. Y Tenko presionó ambas manos profundamente en la carne de Machia, con la esperanza de descomponerlo desde adentro hacia afuera. Desafortunadamente, Machia lo expulsó del combate cuando su omóplato se salió literalmente de su articulación y lo golpeó con tanta fuerza que lo lanzó por los aires. El brazo de Machia dejó de regenerarse, pero la descomposición no se extendió. Al menos, no muy lejos. Nadie sabía quién ganaría. Sin embargo, incluso con un brazo menos, aunque fuera temporalmente, Machia seguía siendo una amenaza, así que se giró, levantando una pierna en el aire mientras Tenko miraba al gigante con desafío en el rostro. Eso dolió. Por desgracia para Machia, una vez más fue detenido cuando una enorme montaña de escamas lo golpeó de lleno en la cara, justo en la mandíbula, haciéndolo retroceder tambaleándose. ¡Boya! Y eso es algo que siempre he querido decir. Gritó Iryurin mientras alzaba sus ahora enormes manos escamosas en el aire. Antes de ser sacudido por Machia y lanzado por los aires y fuera de su traje de escamas una vez más, siendo apenas sujetado por Agakure, quien estaba siendo sostenido por un Tokage mejorado. Maldita sea, está lanzando, Rin negó con la cabeza, su cuerpo prácticamente hecho un moretón. Pero aún se movió. Sus escamas se movieron y las disparó fuera de sus brazos. Escalenami. No fue un tsunami, pero las escamas impactaron directamente en los ojos de Machia, provocando que soltara un grito mientras Koda y Bakugo apuntaban de nuevo a la cabeza del gigante, con un ataque combinado masivo listo para la acción. Implosión-explosión. Gritaron ambos al unísono, golpeando a Machia con un ataque que explotó e implosionó simultáneamente. La carne se desprendió de su rostro, dejando al descubierto su cráneo. Justo a tiempo para que Agakure disparara un láser contra el gigante. Su cuerpo comenzó a arder, e incluso sintió más dolor de lo normal, a pesar de tener un don que se suponía que lo mitigaría. Pero por algo era el guardaespaldas personal de All for One. Una muy buena razón. Entonces se regeneró, su brazo volvió a su posición original y atrapó a Bakugo y Kodai en el aire mientras su cabeza comenzaba a regenerarse. El gigante aún no estaba dispuesto a rendirse. Ni se rendiría jamás. Tomó a Kodai y a Bakugo y los arrojó contra la tierra. Kodai. Bakugo. Todos, excepto Tenko, gritaron eso cuando los dos cayeron al suelo con fuerza. Tokage lanzó a Agakure, su cuerpo se iluminó aún más y comenzó a moverse por el aire, la luz la impulsó mientras ella, Tokage y Rin se elevaban. Un escudo gigante a escala fue lanzado, resistiendo a duras penas un pisotón de Machia. Pero dio tiempo suficiente para que una mancha verde y blanca embistiera a Machia y lo empujara hacia atrás, mientras Rin descendía planeando, apartándose las escamas y permitiéndole ver a Bakugo y Kodai. Tenían un aspecto lamentable, les salía sangre de la boca mientras se agarraban partes del cuerpo. Pero ambos se incorporaron de inmediato. Oh, voy a disfrutar esto. Ambos tenían una expresión de pura furia en sus rostros. Por razones completamente diferentes, claro está. Pero, aún así, pasaron a toda velocidad junto a Rin y salieron disparados por los aires. Maldita sea. Soy el único que no puede volar. Y no podía volver a construir el robot, pero aún tenía otras maneras de ayudar, ¿verdad? Koda y Bakugo alcanzaron a Machia, incluso más rápido que Tokage y Agakure. Los dos llegaron a la cabeza de Machia y Kodai extendió sus manos antes de que, de repente, la nariz de Machia se expandiera, el aire se separara a la fuerza antes de explotar. Entonces Bakugo se lanzó hacia adentro, su pierna brillando. Luna carmesí. Energía explosiva carmesí pura hizo retroceder a Gigantomachia, carbonizando el interior de su cabeza casi por completo. Sin embargo, se regeneró. Se regeneró. Necesitarían destrozarle la cabeza de un solo golpe certero. Y, por desgracia para ellos, no sería fácil, ya que Machia volvió a la vida, listo para moverse y atacarlos. Hielo. De repente, hielo cayó del cielo y formó cadenas alrededor de los brazos y las piernas de Machia, sorprendiéndolo el tiempo suficiente. Que, una enorme explosión de energía pura lo golpeó directamente en la boca.
De repente, una bala explosiva impactó en su mandíbula y, aunque no le causó tanto daño, aún así tambaleó al gigante lo suficiente como para darles tiempo a los estudiantes héroes para reagruparse y retroceder. No podemos hacer mucho contra el grandullón. Somos demasiado lentos para eso. La máscara del Skycrawler se abrió, revelando a un hombre sonriente conocido como Koichi Aimawari. Pero oye. Aún podemos ayudar. ¿Sí? Y voy a disfrutar de esto, dijo Geten con voz firme mientras, de repente, el hielo que rodeaba a Machia le atravesaba las muñecas y las piernas con púas. Desafortunadamente, fueron ignorados. Una lástima, la verdad. Pero no esperaban que durara mucho. Ni falta que hacía. Lo vencerían, pasara lo que pasara. Izuku llevaba mucho tiempo pensando en cómo tendría que derrotar a All for One. Enormes nubes de lluvia se formaron sobre él, y desde cada metro cuadrado de ellas surgieron relámpagos que impactaron contra Izuku. Cualquier dolor que sintiera fue anulado instantáneamente por la sanación de Eri. La tensión del One for All a su máximo potencial también se estaba revirtiendo. Matarlo no parecía servirles de nada. La regeneración del hombre lo impediría y tenía a alguien en las sombras. Incluso si eliminaban a ese tipo, aún podría haber más. All for One emitió un zumbido mientras Izuku avanzaba, y All for One volvió a llenar sus extremidades. El humo nubló la visión de All for One antes de disiparse repentinamente. Esto le dio a Izuku el tiempo necesario para acercarse y golpear a All for One en la cabeza. La máscara del hombre se agrietó aún más, pero él pareció ignorarlo y se teletransportó de nuevo. ¿Arrestarlo? Saldría cuando quisiera. Ya había irrumpido en el Tártaro y liberado a gente de allí. Si lo encerraran, sería muy fácil escapar y hacer lo que quisiera después. ¿La solución real? Impedirle moverse. Era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero con Gear Shift, sería posible. Y vaya forma de acabar con esto. Exclamó Sekon con una carcajada, aunque su sentido del peligro se activó y le indicó a Izuku que All for One estaba detrás de él, intentando una vez más sacar a Eri del capullo de Black Whip. Desafortunadamente para el aspirante a señor demonio, una luz se concentró detrás de Izuku antes de impactarle directamente en la cara. Para desgracia de Izuku, All for One se teletransportó y le dio una patada en la mandíbula tan fuerte que se la rompió 70 veces antes de volver a su sitio. All for One entonces empezó a sonreír mientras otro de sus dones entraba en acción. La lluvia a su alrededor cesó, transformándose en agujas. De repente, miles de agujeros comenzaron a perforar el cuerpo de Deku, atravesando cada parte de su cuerpo y el de Eri mientras estos se rebobinaban rápidamente. Está bien, estoy bien, hermanito. Eri se aferró más fuerte, aunque sollozaba. He estado peor. Si Izuku necesitaba combustible, lo tenía ahora mismo, pues atacó a All for One a toda velocidad. Black Whip se transformó en un taladro y se clavó en su pecho antes de explotar dentro del hombre que usaba Fajin. Fue una jugada ingeniosa que le dio a Izuku un segundo antes de que All for One se regenerara una vez más. Esta vez, su brazo se contorsionó formando una especie de guadaña y atravesó a Black Whip para partir a Izuku por la mitad. Le dolía. Le dolía muchísimo. Aunque lo estaban rebobinando, seguía sintiendo todo el dolor. Aunque fuera momentáneamente. Tienes que superar esta novena. Vamos. Puedes hacerlo. Creemos en ti. Gritó Sekon desde dentro de One for All. Izuku avanzó. Látigo negro, reserva de One for All, Fajin, cambio de marcha, cortina de humo. Cada Kirk que podía usarse directamente para atacar se activó mientras el brazo de Izuku, cubierto de látigo negro, desplegaba un brillante arco iris una vez más. All for One levantó una defensa de hueso puro que brotaba de sus brazos. Los edificios se movieron para intentar protegerlo. Sin embargo, todo se evaporó con la fuerza del puñetazo que siguió. Rainbow Smash. ¿Sí? Tú puedes hacerlo. Gritó Yoichi a continuación. All for One no estaba por ninguna parte. De repente, se activó Danger Sensei, sobre Izuku, un demonio acechaba. All for One descendió, seguido de una oscuridad absoluta, envolviéndolos a ambos antes de que Midoriya sintiera cómo sus extremidades se retorcían y doblaban de forma antinatural. Me dolió muchísimo. Solo tienes que detenerlo. Por un segundo. Puedes hacerlo. Gritó Bruce. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, Izuku se alegró de escuchar ese ánimo. La luz se abrió paso entre la oscuridad cuando Gear Shift se activó, envolviéndola antes de aniquilarla por completo. Izuku apuntó con el dedo hacia adelante, justo a la corbata de All for One, antes de que una ráfaga de aire recorriera su mano y lo lanzara lejos.
Todos creemos en ti, como dijo Sekon. Eres el más fuerte entre nosotros. Para esto lo dimos todo. Exclamó Ikage a continuación, con un inusual destello de emoción pura en su voz. Le dolió muchísimo cuando All for One reapareció y Black Whip se evaporó brevemente en la zona de su pecho, quemándolo hasta dejarlo negro antes de volver a su forma original. Le dolió muchísimo. Pero Izuku siguió presionando, Izuku no se detendría. Nunca se detendría. Nunca hemos hablado, chico. Pero te he visto. Eres un chico realmente impresionante, ¿sabes? Serás tú quien ponga fin a esto. Para que todos descansemos de verdad esta vez. Izuku pudo oír la sonrisa en la voz de Banjo. Y tienes un montón de amigos esperándote. No los decepciones. Izuku lanzó un grito mientras golpeaba el aire, enviando miles de puños llameantes directamente hacia All for One. Empezó a volar a través de ellos, esquivándolos. Pero los puños comenzaron a explotar, inmolando su carne a su paso. Esto no detuvo a All for One. Comenzó a regenerarse. El humo volvió a brotar de su piel, esta vez formando una sólida pared contra la que All for One se estrelló antes de que la pared se abriera e Izuku le propinara un puñetazo en la mandíbula, enviando al símbolo del mal por los aires, donde Izuku lo siguió. Pateó, golpeó. All for One le respondió golpe a golpe. 100 ataques en un solo segundo. No solo amigos. Tu madre. Tienes que volver a verla, ¿verdad? Gritó mientras Izuku sentía una mano atravesarle el pecho y agarrarle el corazón. Le ardía antes de que All for One se apartara rápidamente de la mano que intentaba agarrarlo. Nunca tuve esa oportunidad, de decirle nada a la gente que amo, no cometas ese error. Vuelve a casa, Izuku. Izuku lanzó otro rugido, completamente dispuesto a acabar con todo. Sin embargo, All for One tenía otros planes, pues su sangre brotó a borbotones de su cuerpo, obstruyendo la visión de Izuku. Su sentido del peligro le alertó de que All for One venía desde abajo, y se movió, esquivando una enorme lanza de sangre y hueso antes de que la sangre que ya flotaba en el aire se abalanzara sobre él. Las llamas incineraron toda la sangre. Cualquier dolor que sintiera había desaparecido por completo de su mente. Y no te olvides de ella. Rui Kodai te arrastraría desde el mismísimo cielo si murieras aquí, y no querrás ver su ira. Fueron las inspiradoras palabras de Nana. Y, sin duda, fueron las más efectivas. Tenía que hacerlo. Todavía tenía que vivir su vida con Yui, la primera persona que realmente había sido su amiga. Izuku respiró hondo mientras All for One se estabilizaba en el aire. Ambos se miraron fijamente, listos para aniquilarse mutuamente. Todos para uno. Gritó Izuku. Acabamos con esto. El símbolo del mal soltó una risita. Una risita malvada, la de un hombre triste y vacío. Con mucho gusto. Gigantomachia rugió de nuevo, liberándose por completo del hielo que se volvía a congelar a su alrededor. Se lanzó a toda velocidad hacia los nuevos atacantes, con la mano extendida hacia atrás. De repente, una explosión le golpeó en el costado de la cabeza. Detrás de ella estaba un Bakugo furioso. No apartes la mirada de nosotros, maldito cobarde. La explosión fue suficiente para darles a Geten, Koichi y Knuckledusted tiempo para alejarse, el pro agarró a los otros dos y se deslizó por el aire. Mientras tanto, Kodai preparaba un ataque. Necesito tiempo, murmuró a sus compañeros. Rin, Tenko, Agakure y Tokage asintieron. Tenko se giró hacia Tokage, con el plan ya en mente. Tokage lo agarró y ambos volaron. Mientras tanto, Rin comenzó a formar una barrera gigante, por si acaso. Mientras tanto, Agakure respiró hondo. Aclaró sus pensamientos y volvió a lanzarse a toda velocidad. Solo le quedaba una cantidad limitada de lo que había absorbido anteriormente. Así que quería aprovecharlo al máximo con un último ataque. Un Machia lo recordaría. El aire se comprimía, giraba y se movía en la mano de Kodai mientras el aire procedente de kilómetros y kilómetros de distancia comenzaba a ser atraído y comprimido dentro de la bola. El dúo de vigilantes Naruata y Geten finalmente se detuvieron y toda la nube que los rodeaba se usó como combustible para otro meteorito, el último que Geten podía lanzar. Lo hizo descender y lo estrelló contra la espalda de Machia con toda su fuerza. El gigante lanzó un rugido de dolor, un dolor gutural puro, mientras el cielo se oscurecía con hielo. Pero mientras el gigante gemía, no era el final, ya que Tokage lanzó a Tenko, haciendo que el hombre cayera directamente sobre la cabeza de Machia y colocara su mano justo entre sus ojos. ¡Huele! Tenko fue apartado de un golpe, pero les había dado a los héroes tiempo suficiente para su siguiente ataque, ya que la regeneración de Machia detuvo la descomposición.
Y Bakugo fue quien golpeó primero, otro impacto de obús usado contra el gigante. El hielo de arriba comenzó a agrietarse y romperse, y los fragmentos cayeron, inmovilizando a Machinna mientras Tokage venía después, su brazo se inflaba al estirarse con el aire. Tercera marcha. Pistola de elefante. El puño de la chica de cabello rojo brillante destrozó la mandíbula de Machinna y le rompió la mano en tantos lugares que ya ni siquiera daba risa. Ambos gritaron, Machinna se liberó del hielo. Pero más explosiones conmocionantes lo alcanzaron, más fuerza lo golpeó. Aquí seguimos, maldito. Knucklebuster cargó otra bala en el rifle de francotirador, amartillando el cerrojo mientras su sonrisa amenazaba con partirle la cara por la mitad. Oh, había estado esperando decir esto toda su vida. Y así consiguió una excusa para volver a usar su rifle de francotirador. ¡Qué día tan divertido! Conozcan al francotirador. Machinna se tambaleó aún más. Su regeneración comenzaba a agotarse. Pero tenía que moverse. Tenía que hacer más. No podía rendirse. Todavía no. No cuando su maestro estaba bajo presión, no cuando esos estúpidos cretinos malvados se atrevían a ir en su contra. Su cuerpo se movía, él se movía. Se regeneraba. Y esparcía tierra por todas partes. Trozos de hielo, trozos de tierra. Incluso algunos trozos de metal que se escondían bajo la tierra salían disparados por doquier. Cada ataque era bloqueado, repelido o impactaba contra alguien que podía regenerarse. «Estás jodido», gritó Bakugo, justo cuando una pieza estaba a punto de golpearlo en la cabeza, desapareció. Salió disparada por los aires mientras el aire comenzaba a fluctuar a su alrededor. Fue atraída hacia Kodai. De repente, se detuvo. Kodai saltó, su peculiaridad se activó y la impulsó por los aires mientras el aire bajo ella se expandía. En pocos segundos, estaba sobre Machinna. El gigante alzó la vista, y no pudo evitar maravillarse al ver cómo la luna iluminaba a Kodai, haciéndola parecer un ángel caído del cielo. Todo para matarlo. Kodai descendió, con la mano extendida hacia adelante, mientras una esfera de aire comenzaba a brillar y expandirse rápidamente al tiempo que Machinna ascendía. Su mano y la cabeza de Machinna chocaron por segunda vez. Ursus, el mundo, impacta. Pero no fue una competición. La expansión de la bola de aire aplastó a Machinna. Lo aplastó profundamente contra la tierra. Se acabó. Al menos, esta pelea había terminado. Kodai comenzó a caer al suelo, sin fuerzas. Estaba exhausta. Le sangraban las manos, pero la atraparon. El esquí crawler se lanzó al rescate y la depositó en el suelo mientras sus amigos se reunían, también tambaleándose. Pero su pelea no era la importante. Mientras dos estrellas fugaces luchaban en lo alto, Kodai las miró. En particular, la de colores del arco iris, ahora todo depende de Izuku, en eso, todos solo podían estar de acuerdo. El campo de batalla comenzaba a llegar a su fin. Los villanos estaban siendo repelidos poco a poco. El grupo de Spinner derrotó a Oor. Moon Lady y un antiguo héroe llamado Dead People Maker sufrieron heridas graves. Pero la regeneración de Ood finalmente se agotó. Gritó la brava a los demás presentes. Más buenas noticias. Red Destro había derrotado a Overhaul destruyéndolo por completo con su don. Claro que también estaba maltrecho. Las heridas y el agotamiento lo vencieron. Afortunadamente, sobreviviría. Pop Step lo llevó junto con Olmigt a un hospital después de haber llevado al antiguo huésped de Queen Bee. Se esperaba que tanto Red Destro como Olmigt sobrevivieran. Pero Olmigt estaba claramente en peor estado. Davi había perdido contra Geten. Skeptic lo había reportado con alegría. Tirten informó que Mustard simplemente se había rendido. Después de eso, fue a ayudar a limpiar la batalla con Nine. Moonfish y Kunieda también fueron puestos a salvo después de que Gen le ganara su combate. Supongo que esto solo deja un gran campo de batalla. Niteye tragó saliva. No pudo evitar sentirse nervioso. Claro, Olmigt había vencido al destino, pero había usado su don. No podía leer el futuro. No. No pudo leer el futuro de Izuku Midoriya. Eso no le gustó. Para nada. Izuku Midoriya contra All for One, suspiró Tsukauchi, también odiaba dejar esto en manos de un niño. Pero no iba a estar triste si All for One era derrotado. Sabía que esto tenía que suceder. Midoriya era un usuario de One for All. Era el destino. ¿Sí? Parece que la pelea está igualada. Sin embargo, Eraserhead y Gentle Criminal se dirigen a interceptarla ahora para, con suerte, darle ventaja a Midoriya. La sonrisa de Netsu era temblorosa mientras tamborileaba con los dedos.
Este lío ha salido muy caro, sí, para ellos y para el mundo. ¿Quién sabe qué pasará después? Pero aún así, Midoriya, más te vale ganar. Vamos, desde Estados Unidos, Staran Stripe había estado observando. Claro que la señal era inestable, pero funcionaba. Y gracias a una regla de New Order, pudo ver toda la pelea. Y sobra decir que quedó impresionada. Izuku Midoriya era incluso más fuerte de lo que Toshinori había dicho. Pero aún así, esta era una lucha por el futuro de Japón. Era importante. No solo para Japón, sino para el mundo entero. All for One sería una gran amenaza si no se le detenía. Y conociendo a los supervillanos, sería incluso peor que nadie, a juzgar por su enorme energía malvada. Star esperaba que no importara. Porque, aún quiero entrenar contigo, Midoriya. Mi New Order contra todo. Sería divertido. Derrota a ese ladrón de dones malvado y caricaturesco. Desde las casas de varios estudiantes de la UA, habían estado observando. Estaban demasiado paralizados en sus asientos como para hacer algo. Vamos. Dale una paliza. Tú puedes hacerlo, Midoriya. Vamos. 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 Orgullo de la UA aquí. Muéstrenle al mundo que con los estudiantes de la UA no se puede jugar. Desde cierta habitación de hospital, Toshinori Yagi observaba con una sonrisa en el rostro. Una sonrisa amarga. Sin embargo, estaba llena de un orgullo absoluto. El testigo ha pasado, soltó una risita cuando la persona que tenía enfrente lo miró como si fuera un unicornio. Endeavor había tenido una estancia muy interesante en el hospital. Y esto era solo una pequeña muestra. Pero no habló. No se movió. Simplemente escuchó. Y mientras la pelea entre Izuku Midoriya y All for One continuaba, Toshinori se reía. Porque Izuku Midoriya ganaría. Creía en su alumno de todo corazón. Finalmente, desde un pequeño apartamento en Musutazu, una madre lloró mientras observaba, por favor, Izuku, vuelve a casa. Izuku pateó con todas sus fuerzas, y All for One fue forzado a caer mientras descendían a la tierra como un meteorito. Su pierna prácticamente explotó, pero no le importó. Retrocedió, un poco más lento que antes. Pero aún así. Ya me estoy cansando de esto. All for One explotó en miles de pequeños All for One, que se movieron alrededor de Izuku, rodeándolo por completo antes de incinerarlo con llamas azules, un Kirk copiado de Dabi. Dolía, dolía, dolía. Pero él y Eri retrocedieron y congelaron el aire a su alrededor, deteniendo todo el fuego. Ganaremos, murmuró Izuku para sí mismo, dirigiéndose a Eri, quien se aferró aún más a él. Ambos estaban exhaustos, ambos sufrían. Pero vencerían al villano, vencerían al Coco. All for One se reconstituyó inmediatamente después de la formación de hielo e intentó enfriarlo aún más con su don. Pero el hielo explotó y cada fragmento se lanzó contra él, arrojándolo por los aires. El mundo a su alrededor pareció detenerse mientras Izuku se elevaba en el aire una vez más, con un brillo arcoíris alrededor de su puño. El símbolo del mal se apartó antes de que pudiera ser golpeado, pero Black Whip explotó, golpeando a All for One en el costado y enviándolo volando contra un enorme edificio que una vez perteneció a Denerat. Estaba seguro de que al señor Yotsubashi no le importaría demasiado. Hágate de esto todo lo que quieras. No parará hasta que estés caído. Black Whip se enroscó de nuevo alrededor del brazo de Izuku. A pesar de haber sido rebobinado, Izuku también estaba experimentando cierto grado de agotamiento. Y a juzgar por la respiración de Eri detrás de él, ella también estaba empezando a llegar a su límite. Pequeño arrogante. La mano de All for One se retorció y su cuerpo se estiró antes de que, de repente, cientos de huesos salieran disparados de él y se enroscaran alrededor de su brazo antes de que se lanzara contra Izuku una vez más. Simplemente te perforaré la espalda y le golpearé la cabeza a la chica. No más rebobinar. Un taladro se formó alrededor del brazo de Izuku, y Black Whip giró para satisfacer las demandas de su usuario. Izuku interceptó el taladro de All for One con el suyo y el cielo se abrió por la fuerza del choque. Saltaron chispas antes de que el hueso se quebrara y el taladro se moviera por encima del brazo de All for One, atravesándolo. Sin embargo, la otra mano de All for One se movió, con un crepitar de relámpagos en ella, mientras la clavaba en el pecho de Izuku. El Gear Shift se activó dentro de Midoriya, la fricción expulsó a All for One mientras su mano se incendiaba. No te lo permitiré, el pecho de Izuku se replegó, Black Whip se formó a su alrededor una vez más antes de que otra capa de armadura Black Whip se enroscara a su alrededor. No te permitiré lastimar a Eri.
De acuerdo, entonces, All for One rió, teletransportándose hacia atrás mientras su regeneración se activaba. De acuerdo, héroe. ¿Qué te parece esto? Los edificios comenzaron a ser levantados de sus cimientos. Cientos de edificios que alguna vez formaron parte del distrito Camino se alzaron y quedaron detrás de All for One. Protégela de la ciudad. Cada edificio se estrellaba contra Izuku a una velocidad mayor que la de la mayoría de los aviones a reacción. Pero Black Whip se mantuvo firme mientras Izuku comenzaba a agarrar edificios y a lanzarlos contra All for One con cada nuevo que aparecía. Se inició una especie de danza entre ambos. All for One lanzaba edificios con telequinesis, Izuku se los devolvía y, finalmente, All for One los desintegraba con Black Lightning. Hasta que finalmente no quedó ninguno y el cielo volvió a estar despejado. Eres una cucaracha, la voz de All for One rebosaba de veneno. Este es mi mundo. Mi historia. ¿Y te atreves a oponerte a mí? Son insectos como tú los que lo arruinan todo para mí. Primero, esa mocosa insolente, a la que le aplasté la garganta, me robó a mi hermano, dando inicio a esta cadena de locura. Luego, All Might aparece y me arranca la cabeza de un puñetazo. Ahora estás aquí, tú, un completo y absoluto ser, un rechazo genético antes insondable, y estás en igualdad de condiciones conmigo. Es una locura. Lo estás arruinando todo. El mundo no es tuyo. Izuku recuperó el aliento mientras apretaba el puño, listo para luchar una vez más. Tenía que luchar, acabaría con esto aquí con un último movimiento. Es de todos. Y tú eres el que lo está arruinando todo para los demás. All for One se lanzó hacia adelante, con los brazos abultados una vez más mientras golpeaba rápidamente. Cientos de puñetazos volaron en segundos. Izuku sintió agujeros en su cuerpo incluso mientras lograba bloquear. Bloqueó y esquivó. Rewind se fue debilitando cada vez más con cada golpe. Tú puedes hacerlo, 9º grado. ¿Sí? Este es todo. Izuku comenzó a contraatacar. Y no te dejaré que lo lastimes más. Has destruido innumerables vidas, has lastimado a innumerables personas. El brazo de Izuku brilló arcoíris por última vez mientras All for One fruncía el ceño activamente por primera vez. Eres solo un hombre codicioso al que nadie ha amado jamás. El golpe de Izuku impactó a All for One en la cabeza, destrozando su máscara mientras el símbolo del mal salía disparado hacia atrás, sangre y materia cerebral brotando ahora del rostro del hombre. Comenzó a regenerarse, pero no fue suficiente ya que su rostro apenas estaba reconstruido. Un último esfuerzo. Vamos. Estamos aquí. Esta es nuestra victoria. El mundo seguirá adelante, y tú lo estarás viendo. Un hombre desolado que solo será recordado por su fallo ante el bien. Bien dicho. De repente, All for One comenzó a caer. Empezó a caer, y a gritar mientras caía. Izuku se giró y vio a Shota Aizawa mirando a All for One con los ojos desorbitados. Ahora, niño, acaba con esto. Y como un ángel descendiendo de los cielos, Izuku cayó, su armadura Black Whip se movió para cubrir por completo a Eri, pero también para ocultar la luna. Lo único que All for One pudo ver fueron los ojos de Izuku. Sus penetrantes ojos mientras descendía sobre el símbolo del mal. Finalmente, cuando Izuku llegó hasta el señor demonio, su mano fue colocada sobre el rostro de este. Y. Marcha cero. Todo y a la vez nada. Esa era la existencia ahora para todos para uno. Seguía vivo, no se equivoquen. Había sobrevivido a la caída desde el cielo, pero ahora no podía hacer nada. No. Gearshift se lo había arrebatado. Se lo había arrebatado, prácticamente todo, para ser honestos. Verás, Izuku Midoriya robó toda la energía cinética de All for One. Hasta la última gota. Fue solo gracias a una peculiaridad que All for One estaba consciente, capaz de pensar. Y no podía desactivarla. Su cuerpo no se movía, no obedecía ninguna de sus órdenes. Ni ninguna de sus otras peculiaridades. Estaba prácticamente inmóvil, como un vegetal, durante, ¿cuánto tiempo? Bueno, era prácticamente inmortal, salvo que sufriera alguna herida. Y el gobierno lo metió en la prisión de máxima seguridad del Tártaro, encerrado en hormigón bajo la propia prisión, sin luz. Así que probablemente nada podría matarlo allí. El hambre no sería un problema debido a sus peculiaridades y a Gearshift, así que estaría aquí durante muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? O hasta que el gobierno decidiera ejecutarlo o hasta que el sol explotara. Cualquiera de las dos. All for One no pudo detenerlo, no pudo moverse, ni siquiera pudo hacer nada. No pudo tener un último y glorioso combate, no pudo matar a nadie. Izuku Midoriya tenía razón.
El mundo solo lo recordaría como un anciano triste que había perdido.